Pues, bienvenidos, muy buenas tardes a todos. El día de hoy nos toca el panel de CNEIP, la participación del psicólogo en el periodo de confinamiento. Va a estar con nosotros el doctor Pablo Pérez Castillo de la Universidad Autónoma de Querétaro y de la Universidad de Anáhuac Querétaro. También estará con nosotros el doctor Jorge Álvarez, jefe del programa de intervención en crisis de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el doctor Perfecto Óscar González Vargas, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Les agradezco mucho que hayan aceptado la participación en este panel. Tendrán ustedes 20 minutos para su exposición y después tendremos una ronda de preguntas y respuestas. Entonces voy a iniciar presentando al doctor Pablo Pérez Castillo, el cual es doctor en Psicología Clínica por la Universidad de Long Island, en Nueva York, en donde se especializó en el tratamiento de enfermedades severas. Ha laborado en diferentes instituciones clínicas como la New York University en Brooklyn, el Hospital de Veteranos y en el Hospital Psiquiátrico de Bellevue, en Nueva York, y también en las centrales de servicio de la comunidad de la Universidad Autónoma de Querétaro, en donde labora actualmente. Es profesor también de la Universidad de Anáhuac, Campus Querétaro, así como profesor adjunto de diversas universidades internacionales. Se desempeña también como investigador, siendo miembro del Cuerpo Académico Consolidado de Psicoanálisis Clínica y Sociedad, y de manera específica, muchas de sus labores investigativas han buscado generar una reflexión en relación a la teoría y práctica de la psicoterapia y sus posibles vínculos con otros saberes y disciplinas. Tiene una práctica clínica privada y es además coordinador de programas municipales y estatales de salud mental escolar. Más recientemente coordinó y llevó a cabo algunas de las intervenciones en 2 escuelas públicas del municipio del Marqués, aquí en nuestro estado en Querétaro, como parte del Programa Nacional de Fortaseg, en su ejercicio del 2019 dentro del Programa de Prevención de la Violencia Escolar. Pues es todo un honor para nosotros, doctor Pablo Pérez Castillo, tenerlo aquí. Adelante, por favor. Muchas gracias. Me imagino que por ahí compartirán entonces la presentación o... Sí, si así gusta, pensé que usted la... No, les agradezco mucho. Si me ayudan, por favor, porque yo no tengo acceso a Sí, ahí está. perfecto. Ya nos hizo el favor, Brenda Pérez. No, pues principalmente les agradezco más bien a ustedes la invitación. Me gustaría agradecer además la invitación particularmente de la doctora Mercedes Morales de la Universidad de Anáhuac y al CNI por poder estar con ustedes y entre colegas para generar una serie de reflexiones y planteamientos relacionados con el quehacer de las y los psicólogos de la salud mental en estas épocas cambiantes. Si pueden cambiar de diapositiva, les agradezco. Bueno, como habré de indicar más tarde, me parece que estamos en un momento en donde las cosas son tan cambiantes que no siempre es fácil saber qué hacer ni definir lo que sucede mientras sucede. Estamos aquí compartiendo un espacio desde nuestros hogares, extendiendo y entremezclando los espacios personales y profesionales, buscando cooperar y colaborar en esbozar algo de lo que es esta situación global en sus efectos locales, mediante herramientas virtuales. Al fin, en el entretejido de estas redes, de las interredes, encontramos un espacio para compartir. La noción de confinamiento lo aclara como vocablo incluso, etimológicamente, recluir a alguien dentro de sus límites. Pero, por cierto, la raíz alude a confinis, que tiene que ver, entre otras acepciones, con contiguo, vecino, o el sustantivo confinium, límite común entre 2 terrenos. Estos 2 vocablos se conforman con el prefijo latino con, que tiene acepciones como conjuntamente, de encuentro, comunidad o de cosa compartida, y el sustantivo finis, que viene justamente de la noción de afinidad. Entonces, independientemente y en consideración de la elaboración etimológica que acabamos de hacer, me gustaría al menos plantear que es precisamente el hecho de estar aislado en casa, pero con una comunidad con fines comunes, la circunstancia que nos tiene aquí hoy en el esfuerzo de reunirnos. Separados, pero unidos al unísono. Dividí mi contribución en 3 dimensiones y habré de seguir la pista que en el momento de proponer el título emergió en mi pensamiento. Retos, vicisitudes y oportunidades. Aunque ciertamente las y los psicólogos nos desenvolvemos en varias actividades y papeles, habré de delimitar mis comentarios en relación a la atención de la salud mental específicamente. Si pueden cambiar de diapositiva, por favor. Gracias. Para iniciar, sería acaso importante admitir que la pandemia SARS-CoV-2,
o COVID para los amigos ya familiarizados con la palabra cotidianizada y pronunciada diariamente, ha provocado una serie de repercusiones y efectos que calan hondo en las relaciones que establecemos, en lo que pensamos y en lo que sentimos. A todas luces, la pandemia ha resultado en una serie de situaciones críticas, una crisis que habría de marcar un antes y después, quizá en la mayoría de los aspectos de nuestra vida cotidiana. No solo será la pandemia de la enfermedad mental, como la OMS anunciara en meses previos, sino justamente por los efectos que tienen en la manera de pensarnos como seres sociales y como miembros de una comunidad familiar, comunitaria, profesional y global. Algunas investigaciones que profundizan más allá de nuestro evidenciar cotidiano nos avisan ya de manera formal algunas de las secuelas iniciales. Habré de retornar, sin embargo, al punto de los retos después, en tanto operan como tarea y por ende como pregunta abierta. Como mencionaba previamente, resulta importante, al menos para este psicólogo en compañía de seguramente muchos más, hacer el ejercicio de reflexión constante de nuestro quehacer, aún sin pensarlo como medio para hacer las cosas perfectamente bien, sino como fin para pensar en las cosas que hacemos. Si pueden cambiar de diapositiva, por favor. Así, dentro de las vicisitudes y de nuevo encerrados, pero en comunidad, se han planteado ya algunas consideraciones por nuestro trabajo en épocas de pandemia, como respuesta a los efectos directos de la misma. La sensación de aislamiento, de encierro experimentado por quien al vivir solo o incluso como efecto de una enfermedad, por sí misma acarrea la posibilidad bien tangible de surtir efectos en la posibilidad de regulación emocional. Categorizaría a esta emergencia, en primera instancia, como la atención a los efectos emocionales interpersonales de la pandemia. Se trata, pues, de sujetos que posiblemente no habrían buscado atención psicológica de no ser por las condiciones cambiantes de su realidad cotidiana. Problemas laborales, separación familiar o de grupo de apoyo, sensación de angustia o temor a ser contagiado o que personas de ese grupo fueran infectadas, posiblemente de manera fatal. Algunas investigaciones ya han buscado ubicar este tipo específico en efecto de estrés postraumático que, agregado a la incertidumbre interpersonal, emocional o laboral, disminuye la capacidad de afrontar el incremento exacerbado de estrés que se deriva de esta nueva realidad. Una realidad que se torna innombrable e inaprensible, que perdura y se sostiene sin los mecanismos usuales de una circunstancia pretérita en la que en estados de ansiedad se encontraban disponibles. La existencia de una serie de personas y espacios transicionales que conformaran la agarradera de la que todos se aferran en circunstancias complejas, hace que de pronto no exista el remedio habitual a la angustia. Así, el sostenimiento ofrecido por una posible situación terapéutica constituye de pronto, en situaciones de crisis y de manera emergente, como una necesidad previamente no existente. Aquí hablamos de incluir la presencia de procesos de duelo complicados en los que se suma la normalización de la muerte, la culpabilización por contagio y la dificultad de llevar a cabo procesos culturalmente acostumbrados por los procedimientos establecidos por instituciones de salud pública para el manejo de los cuerpos de las personas que fallecieron por esta enfermedad. Tendríamos, por otra parte, a quien la pandemia no ha hecho más que exacerbar ciertas condiciones ya de por sí complejas, pero previamente manejables mediante los servicios de atención psicológica. Hablaríamos aquí de la atención a los efectos aditivos a la pandemia. Se trata entonces de aquellas personas para quienes las condiciones diarias se perciben incluso empeoradas. Se trata de quienes presentaban ya cierto grado de vulnerabilidad económica, social, familiar y en efecto emocional. Se podría considerar en esta categoría a quienes el grado de disfunción o desequilibrio en el sistema familiar se incrementa de tal manera que se presentan o intensifican situaciones de abuso y violencia intrafamiliar. El encierro y el incremento de estresores psicosociales vulnera ya su de por sí frágil tejido familiar. También aquellos que padecían ya de diversas problemáticas emocionales, incluso de condiciones conductuales previamente diagnosticadas, para quienes se agregan las condiciones mencionadas en la categoría anterior, que tornan diversas circunstancias en condiciones ya insoportables. Requiere, por cierto, todo un espacio de consideración específica del asunto de los niños y su atención, quienes difícilmente accederán a un espacio confidencial y se encuentran en circunstancias para las cuales aún no han desarrollado las mismas capacidades que los adultos, adicionando frecuentemente a sufrir las consecuencias de las dificultades de su entorno familiar, repetidamente convirtiéndose en pacientes identificados. Además, habríamos de considerar que entre ambas categorías están quienes necesitan, en la terapia, verbalizar, hablar y hacer ruido ante el insoportable silencio de una soledad impuesta, o al menos sentida como una imposición. Hay, por otra parte, quien necesita de estar en silencio en compañía del otro, como diría Winnicott, ante el bullicio y el ruido de aquella masa social. Una masa social que ha hecho notarse
de igual forma que los sujetos recién mencionados, porque el mundo no se detiene y la injusticia social perdura, y también porque son formas de lidiar con lo inaguantable de lo incontrolable, y con las redes haciendo ruido masivo en el fondo del escenario central de una pandemia. TikToks, Facebook, Twitter e Instagram, aislados pero jugando a estar juntos. Por otra parte, otra vicisitud quizá obviada, pero que requiere de muchas consideraciones, involucra la atención por medios diversos a la atención presencial, por videollamadas, usando diversas aplicaciones. Además de las consideraciones que habríamos de tener por los asuntos técnicos de la confidencialidad, está el acceso a estas herramientas por diversas poblaciones vulnerables. Aquí incluimos no solo el asunto de falta de acceso a Internet o a un Internet con el ancho de banda suficiente para estas aplicaciones, que de por sí ya es una limitante importante en un país donde abunda la vulnerabilidad económica. El asunto es aquel que implica llevar a cabo un servicio psicológico en espacios privados, donde no siempre existe confidencialidad y en donde frecuentemente se trata de ambientes en donde prospera un clima de violencia intrafamiliar o de pareja. Al anterior se agrega el componente técnico por sí solo, un tema por demás interesante, de lo que conlleva la terapia en línea. En la videollamada se espera una mirada más fija y directa, que no siempre es el caso de la terapia presencial. Uno no suele mirarse todo el tiempo como sucede en la videollamada. A veces el asunto postural es distinto recibir terapia en los lugares personales, moverse como algunos pacientes por habitaciones, o hacer la llamada desde su recámara, desde el coche, etc. Hacer de lo privado, no solo ya de las ideas y los afectos, algo más compartido en la terapia, definitivamente requiere de una elaboración conceptual que informe nuestra ruta técnica. De pronto, aquella propuesta más hipotética que real de la terapia en línea se tornó en la terapia habitual. La siguiente diapositiva, por favor. Pasando o regresando a los retos, aun cuando lo anterior ya delinea algunos de ellos, mucho de lo que se ha investigado en la pandemia aborda sus efectos. Como mencionaba, ya se ha propuesto un síndrome asociado al trauma derivado del COVID, que toma en consideración aspectos como los que se asocian directamente al miedo a ser contagiado, a la revisión compulsiva de la limpieza, pensamientos intrusivos relacionados con la pandemia y sus efectos, y preocupaciones por el bienestar personal en términos de salud y bienestar económico. La OMS, por su parte, como varias instituciones nacionales e internacionales, ha dispuesto diversas recomendaciones relacionadas con el seguimiento de rutinas diarias, comunicación con redes de apoyo y con familiares, y el uso juicioso de la información. Incluye además sugerencias para los padres, adultos mayores y personas con enfermedades mentales. Otras investigaciones han indicado la necesidad y requisito ético de sostener y proveer atención a las personas vulnerables y, como indicábamos, a quienes padecen de los efectos del confinamiento. Al respecto, y desde una perspectiva de un derecho universal, el acceso a la salud mental en estas épocas se ha tornado en un tema complejo, en especial en un país en donde la atención a este rubro ha sido históricamente paupérrimo y sin la jerarquía meritoria. Ya ni preocuparnos más, además, por el poco interés dirigido a nuestra profesión por parte de las autoridades que en estas épocas, aún reconociendo la ostentosa vulnerabilidad de nuestro sistema de salud mental, limitan sus esfuerzos en muchas localidades a la búsqueda y el uso del implacable profesionalismo, responsabilidad y ética profesional de las y los psicólogos de México, que se han organizado de diferentes formas y con distintos alcances para participar de manera altruista en la atención de innumerables mexicanas y mexicanos con necesidades apremiantes en asuntos de salud mental. Así, la voluntad de los voluntarios, de los practicantes y de otros, se ha erigido como la principal opción ante la falta de organización y apoyo para el sostenimiento de un sistema de salud mental que requiere de mucha investigación, infraestructura y atención. Circunstancia tan solo agravada por la pandemia que en todas las instancias no ha hecho más que mostrar las carencias y vulnerabilidades de los sistemas de salud en general. Con la masificación de la terapia y la atención en crisis que ha comenzado en meses previos, resultaría también necesario, como hemos hecho en este foro, examinar, reflexionar y pensar por un instante. Sin duda, más por necesidad que por diseño, estamos en un paradigma de investigación-acción que implica no solo actuar y dar terapia o atención a quien lo requiera, sino además tomar en consideración lo que hacemos y cómo lo hacemos. Desde hace 100 años, 101 para ser preciso, el mismo Freud ya había notado la importancia de pensar y de investigar. ¿Cómo hacemos para proveer atención masiva cuando las condiciones cambian a aquellas para las que un método fue diseñado? En aquel entonces, como hoy, el incremento de pacientes, la institucionalización de la atención psicológica y ahora el uso de medios de comunicación y una pandemia hacen indispensable la reflexión.
En aquel entonces el investigador vienes hacía la metáfora de agregar aleaciones al oro puro de su método, y como tal, hoy resulta ineludible pensar cómo hacer estas aleaciones, por qué y de qué forma, y no solo hacerlas. Y esto no solo en términos de técnicos frente o lejos, pero habitualmente enfrente a pacientes, sino además en términos de ubicar nuestra profesión y a nuestros profesionistas en el contexto de nuestro país y en esta época. Desde la ya mencionada falta de apoyo y consideración por nuestra disciplina, pasando por la profesionalización y legislación de nuestro quehacer, hasta la generación y coordinación conjunta de formas de tratamiento. La asociación entre profesionales resulta no solo emergente, sino urgente. La siguiente diapositiva, por favor. Desde esta reflexión, en relación a los retos y vicisitudes, las oportunidades ya se deletrean casi por sí solas. Es necesario generar nuevas estrategias que examinen la viabilidad y alcance de nuevas formas de proveer terapia, a las que se agregue un enfoque comunitario y no se limiten a la atención técnica. También resulta imprescindible llevar a cabo investigaciones en esta materia, considerando las condiciones y condicionantes específicas de nuestro contexto, y resulta imperativo generar y sostener vínculos institucionales por medio de diversas formas de asociación conjunta, que logren, al menos en parte, amortiguar las consecuencias negativas de las vulnerabilidades de salud y sistémicas en un país donde la salud mental no obtiene la jerarquía necesaria. Es por lo anterior que reitero mi agradecimiento por tener la oportunidad de compartir y finalmente poner en papel con ustedes desde la distancia algunas ideas y reflexiones con el ímpetu e inspiración de trabajar como comunidad. Aun cuando algunos pensadores indiquen que la soledad es un invento contemporáneo, no deja de ser una realidad actual para muchos de nuestros pacientes, pero también en ocasiones para nosotros como profesionistas. Estamos lejos, pero no solos, aislados, pero comunicados. Y los vínculos, sabemos, rebasan los bordes del cuerpo. Siguiente diapositiva. Asimismo, un asunto que resulta imprescindible y que antecede incluso a la pandemia, se relaciona con la posición que tenemos como psicólogos dentro de la sociedad y prácticas culturales de México. Creo podemos acordar que en su mayoría existe poco conocimiento de las funciones y objetivas que la o el psicólogo cumple. En general, algunos circuitos más urbanizados tienen conocimiento de que nuestra profesión puede proveer un apoyo emocional, pero incluso ahí, en muchas instancias, se tiene la noción de que se busca solo para situaciones más graves, lo cual implica, ya sabemos, no siempre factible asunto de reconocer la gravedad de implicaciones de un malestar emocional. Dirían, no iré al psicólogo porque no estoy tan grave y seguro existe algo más para solucionarlo o todos estamos igual en la pandemia. Y si luego miramos, como es necesario hacer, a comunidades más vulnerables o segregadas, la función de nuestra profesión resulta aún más misteriosa. Sin duda, como en cualquier época, emergen prácticas por las condiciones socioculturales y económicas que son compatibles con las formas e ideologías hegemónicas de los tiempos. No es el lugar ni el momento para hacer una valoración de sus efectos y defectos, pero debemos conceder que su persistencia en la promoción desmedida de sus servicios tiene, sin embargo, el efecto de que muchos y muchas conciban más viable que alguien sea su coach que buscar atención psicológica. De nuevo, no hago aquí una valoración de la oferta de un servicio así, por ejemplificar mi punto, sino para valorar la importancia de hacer del conocimiento público las funciones de la psicología. Y con ello no solo me refiero a anunciar nuestros servicios, como tampoco me refiero a la también valorable empresa de masificar los servicios de atención psicológica, empírica o investigativamente validadas a todos y todas. Me refiero incluso, o más puntualmente, a atender la labor que algunos de nuestros colegas llevan a cabo o llevamos a veces a cabo en el trabajo comunitario. Un trabajo que implica, como bien sabemos, no solo ofrecer y extender nuestros servicios, tal como fueron diseñados en otras latitudes, a muchos mexicanos más, sino además conocer de manera más cercana sus circunstancias y creencias, sus imaginarios colectivos, para ver desde ahí cómo se pueden diseñar y rediseñar estrategias de vinculación que promuevan la salud mental en estas comunidades. No usaría el término en boga de decolonizado o de descolonizado, en tanto me resulta históricamente debatible, pero sí la noción de generar formas y estrategias de una psicología propiamente mexicana. Hace falta investigar nuestras intervenciones e investigar en qué medida se ajustan y reconocen las particularidades de a quien proponen asistir. En estas épocas de pandemia, con las limitantes comunicativas ya mencionadas, me preocupa la realidad de aquellas y aquellos que ya son vulnerables o lo están siendo y serán aún más. Es una pregunta genuina y diría central de mis reflexiones del día de hoy. ¿Cómo le podemos hacer como gremio para generar acciones con quienes sabemos viven los efectos sociales, económicos y políticos que afectan su salud mental y además tienen poco acceso y conocimiento de las herramientas
solo parcialmente ajustadas para su atención. No diría que no se ha hecho ya un esfuerzo, pero como gremio, creo que resultaría imprescindible de manera sistemática ir a ellos y desarrollar con ellos formas de acompañarlos desde lo que sabemos en conjunto con lo que podríamos aprender. Y la última diapositiva, por favor. Como punto final, también resulta importante pensarle en la implicación técnica de la o el psicólogo que mira y se mira en la videollamada, que está en su oficina, entrando en un espacio privado, sin la neutralidad aparente que recibir en un espacio laboral a sus pacientes o clientes otorga. Dijimos ya algo del asunto de los pacientes, pero ¿qué pasa con mirarse al hacer terapia? ¿Qué pasa con ser mirado por 50 minutos? Ya también Freud advertía del cansancio e implicaciones técnicas de ser observado tan sostenidamente. Y sí, quizá el asunto técnico y el ángulo de la cámara podrían parcialmente resolver algunas de estas circunstancias emergentes, que se agregan a las mencionadas en relación al asunto ético y tecnológico de la privacidad, pero el asunto es que se trata de reorientar el uso de alguna aplicación no originaria para ser usada para terapia. El WhatsApp, Zoom, Meet, diseñados de inicio con propósitos diferentes, ahora para la terapia, para el asunto privado, personal, íntimo, pero técnico y con metodologías específicas. Y además lo decimos aquí en particular, en tanto las implicaciones que tiene ya para el que está en la posición de terapeuta, de psicólogo o psicoanalista, para quien también está recluido, quien también acompaña al paciente en este común denominador de posible angustia, ansiedad, tedio, aislamiento, y que ahora se dispone a sostener y soportar lo que en otros resulta insoportable. No es la solución completa, y en general me opongo a pensar que habríamos de pensar que es alcanzable, pero al menos por ahora propongo que quizás sería precisamente las siguientes vías: trabajar colegiadamente, priorizar el trabajo clínico y encontrarse o reencontrarse, si es necesario, con un apoyo emocional. Con eso dejaría mi ponencia y les agradezco por su atención. Muchas gracias, doctor Pablo Pérez, por su participación. Les recordamos a los asistentes que pueden hacer sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas para que al final nuestros panelistas puedan contestar estas preguntas. Ahora seguiremos con el doctor Jorge Álvarez Martínez. El doctor Álvarez Martínez es profesor de carrera definitivo de la Facultad de Psicología de la UNAM. También es profesor de asignatura en la especialidad única de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma UNAM, investigador junior de la Universidad de Brasilia, catedrático en las siguientes instituciones educativas: Universidad Americana de Acapulco, Universidad del Claustro de Sor Juana, Universidad La Salle del Pedregal y del Centro Universitario Emmanuel Kant. También fue fundador y jefe del programa de intervención en crisis en víctimas por desastres naturales. Perdón, es fundador y jefe del programa de intervención en crisis a víctimas por desastres naturales y socio organizativo de la Facultad de Psicología desde 1997. Fue fundador y responsable del Call Center de la UNAM de 2011 al 2015 y realizó sus estudios de licenciatura y maestría en la Facultad de Psicología también de la propia UNAM. Doctorante del Centro Universitario Emmanuel Kant en Psicoanálisis y Arte. Integrante de diversas comisiones y comités académicos. También es comentarista en medios electrónicos e impresos sobre temas de psicología y salud mental por parte de la Dirección General de Información de la UNAM desde 2002 hasta la fecha. Es autor y coautor de artículos periodísticos y libros sobre temas psicológicos. Doctor Jorge Álvarez, todo un placer y un honor tenerlo con nosotros. Adelante. Doctor, tiene apagado su micrófono. Bueno, me está poniendo aquí en la pantalla de una conexión inestable y me saca y me mete. Entonces, bueno, cualquier pido de disculpa que es completamente de la red. Estos Creo que el doctor perdió su conexión. Vamos a esperar a que pueda restablecer su conexión.
Mientras, ya regresó el doctor. Creo que me escuchan, ya vi el micrófono que estoy de regreso. Pues de una vez arrancamos, por si nos llega otra vez a volver a sacar toda esta cuestión de las redes, ¿sí? Sí, adelante. Por favor, pueden poner la primera transparencia. Yo voy a hablar del tema que me invitaron nuestros compañeros de CENEIP con ustedes. Esta primera transparencia, donde viene el servicio de atención psicológica. Me parece que volvimos a perder al doctor. Acá estoy yo otra vez. Perfecto. No sé si como último recurso el doctor a lo mejor le pudiera echar una llamada a usted y decirlo desde el teléfono, porque parece que estaba fallando bastante. Sí, yo le comento. Bueno, ya regresé. Parece que vamos a estar así con este tipo de vicisitudes, ¿sí? Muy bien. Doctor Jorge Álvarez, no sé si Sí. prefiera que continuemos con nuestro otro panelista en lo que esperamos que se estabilice su conexión. Yo creo que sí, esa será la opción. Doctor, perfecto, Oscar, ¿está usted listo para su exposición? Doctor, perfecto, Oscar, ¿nos está escuchando? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, doctor, perfectamente. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Qué bueno que usted sí pudo participar después de los problemas que tuvo. Le voy a pedir si gusta presentarse, por favor. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Perfecto Oscar González Vargas. Yo soy médico neurólogo, especializado en el Instituto Nacional de Neurología. Y ahora soy profesor dentro de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Facultad de la Universidad Autónoma del Estado de México. Lo que voy a hacer el día de hoy es estar platicando con todos ustedes sobre lo que es el papel del psicólogo dentro de esta situación de la pandemia. ¿Ven mi pantalla? ¿Se puede compartir? Sí, lo estamos viendo, doctor. Bien. ¿Cuál es el papel del psicólogo? Yo creo que mi participación es adecuada, dado que yo soy externo a ustedes y puedo tener otra perspectiva que parece ser constructiva y espero así lo sea. Empezaré diciendo esto. El virólogo Peter Piot, que fue uno de los descubridores del virus del ébola, resulta que más o menos en marzo, en abril de este año, se enfermó de COVID. Él que él es virólogo, él que él es médico especialista en tratar
virus tan difíciles como el ébola. Él, dentro de sus palabras que decía, lo decía textual, me atraparon, y se refería a los virus, y siempre he dedicado mi vida a combatir los virus, y finalmente ellos se vengan. ¿Esto qué implica? Que alguien especialista en virus se contagia por esta enfermedad de COVID. ¿Qué pasará por la diferencia con todos los demás que no somos especialistas para nada en virus? Perdón, como comentario personal, voy recuperándome de que me dio COVID, estuve en terapia intensiva y todo lo que narran las personas lo acabo de vivir hace pocos días. Bien, resulta que las pandemias nos han azotado a lo largo de la vida. La estadística de mortalidad a principios de este año, en marzo, del COVID, era de más o menos 22,000 muertos. Y ahorita, en la actualidad, nosotros sabemos que esto ha cambiado demasiado, de modo que ha llegado a ser ya más de 1 millón de las personas que han fallecido. Entonces, tenemos a algo que es mucho más agresivo que una gripe, como alguna vez se llegó a decir al inicio de esto. Es un virus que tiene alta contagiosidad y, además de eso, es letal. Es decir, tiene una capacidad de mortalidad mucho más que lo que es la gripe. Para eso los epidemiólogos utilizan escalas, no la voy a desglosar, pero los números aclaran esto. ¿Es real este número? En todas las pandemias se sabe que no es real el número, sino hasta el siguiente año, y se evalúa más o menos cuántos son los muertos en promedio que hay en forma anual, y se agregan todos los demás, y sobre eso se puede saber de manera más aproximada cuántos son los muertos que tenemos. Esta página es un buscador de artículos científicos de la Librería Nacional de los Estados Unidos. Si nosotros investigamos sobre neurobiología del psicoanálisis, a lo largo de todos estos últimos 20 años, encontramos 85 artículos. Si en esta misma página nosotros buscamos COVID-19, vemos que hay hasta el momento más de 63,000 artículos publicados en esta página. ¿Qué implica esto? Implica que todos los artículos no necesariamente cumplen el rigor científico. Implica que hay mucha información. Implica que se infiere demasiada información que no necesariamente es real y que conlleva a mayores problemas mentales, psicológicos, por la confusión que genera. Alguien dice una cosa, otra persona dice otra cosa, y entonces se hace una gran confusión. Veamos, más de 63,000 artículos publicados en tan solo pocos meses, muchísimos. Tenemos también este otro problema. Nos enfrentamos ante un virus que evidentemente no es para nada tangible, no es visible. La gente no lo ve, no lo cree por lo mismo. Entonces sucede esto. Los pacientes se les afecta su pulmón, también varias partes más del cuerpo. Pero les digo a los pacientes, usted dígame qué animales, hago esta analogía, tiene 2 patas, tiene plumas, tiene pico y hace cuacuá. Lo que me falta ya nada más es la foto del pato para demostrar que tiene eso. El paciente se le hacen estudios y se demuestra por los estudios que tiene la enfermedad de COVID, pero no acepta el diagnóstico porque quiere la prueba. Entonces, eso también origina mucho problema en relación a la transmisión de la enfermedad
dado que los pacientes niegan que tengan esta enfermedad, niegan que la padezcan, se dan tanta voluntaria, regresan 1 o 2 días después, mucho más graves y por ende más la mortalidad. Entonces, aquí viene también el aprendizaje y el conocimiento. Nosotros ya estábamos preparados para estos problemas. Bueno, el terrorismo es algo que se parece a esto. Aquí viene algo que yo no sabía sobre, que hay un índice de terrorismo y se ha mostrado que esto es algo parecido, dado que es una amenaza evidentemente existencial y tangible. Y lo que llama la atención es de que hay publicaciones internacionales sobre terrorismo y salud mental, como el síndrome de estrés postraumático que lo produce. Y vean, estas son las publicaciones que en los últimos años ha habido sobre terrorismo. Es decir, ya sabemos sobre esto. Pero aparte de terrorismo, podemos hablar sobre bioterrorismo. Y para eso está este buen trabajo hecho entre los estadounidenses y árabes, perdón, gente hecha en Europa, Israel, disculpe. Ellos hacen hace 2 años estas sentencias. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas por el virus del ébola? Que hay una mala preparación internacional para enfrentarse a un virus, para enfrentarse a una epidemia. Existen malas preparaciones locales. Hay una mala infraestructura para poder atender esto. Y hay conocimientos inadecuados de la enfermedad. Y resulta que esto que estoy narrando es lo que ahora sucedió con la enfermedad de la COVID. Ellos mismos también recomendaron que se hicieran equipos de protección personal mejores, más fáciles de utilizar para poder afrontar esto. Y que hubiera pruebas de diagnóstico rápidas y confiables. Y a pesar de que esto está publicado en una revista americana famosa, muy bien elaborado el trabajo, no se hace caso y la pandemia de la COVID nos toca con estos problemas. Vean, estos son los trajes del virus del ébola que se utilizan y vean cuál es prácticamente ninguna diferencia con los equipos de protección personal que se utilizan para ver los pacientes por la enfermedad de la COVID. Créanme, porque yo los he tenido, he visto pasado visita con pacientes y es bastante desgastante desde el punto de vista físico traer estos equipos de protección. Si es que los contamos, porque muchas instituciones en el país, de manera lamentable, no cuentan con los equipos de protección necesarios, sino algo muy sencillo, muy básico. Cuando ya hablé sobre la alta contagiosidad del virus. Y llueve sobre mojado. Tenemos una pandemia en una situación, en circunstancias donde ya la salud mental se encuentra mal. Veamos estos números. Las proyecciones de la Organización Mundial de Salud para el 2030 indica que la depresión será la principal causa de discapacidad. Esa es la proyección, principal causa de discapacidad. 1 de cada 4 personas en el mundo tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida. El 12.5% de los problemas de salud, de los problemas de las enfermedades representan los problemas de salud y es mucho más que el cáncer y los problemas cardiovasculares. Otra cifra muy alarmante: entre el 35 y el 50% de los pacientes no reciben un tratamiento o el tratamiento es inadecuado.
no se presta atención a la salud mental, al psicólogo, a que debe uno asistir a terapia, a tratamiento. Eso existe de manera lamentable. ¿Qué ha hecho la OMS para esto? La OMS ha buscado promover la salud mental con información para adoptar decisiones más adecuadas, buscar reducir la estigmatización y la discriminación que tienen los enfermos mentales, buscar políticas para el desarrollo de servicios de salud mental y una mayor capacidad de investigación psicológica. Ahora, con el COVID, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que sin duda se ha elevado el estrés y la ansiedad. Y esto ha empeorado con la cuarentena. Las cuarentenas son buenas, pero aumentan los niveles de soledad, de depresión, consumo de alcohol, de autolesiones o bien de comportamiento suicida de manera lamentable y triste. Eso es lo que sucede con la enfermedad de la COVID en la actualidad. Genera, sin duda alguna, muchos problemas. Una emergencia sanitaria sin antecedentes previos. No hay la suficiente capacidad para proveer de apoyo de psicólogos o servidores de salud mental para apoyar a la población y a los trabajadores de la salud. Hay mucha incertidumbre y cambios abruptos. Mucha restricción en nuestra movilidad. Algo lamentable es de que esto de la enfermedad de la COVID lo reconoce la OMS en que va a incrementar las desigualdades sociales y económicas. Uno que lo vive se da cuenta que si uno tiene recursos económicos, existe la posibilidad, mayor probabilidad de salvarse a no tener recursos económicos. Entonces, esta enfermedad de la COVID nos está originando que tengamos problemas económicos, distanciamiento, las cuarentenas, mucha información, como habíamos comentado en diapositivas anteriores, y todo esto va a tener un impacto psicosocial que debe reconocerse que existe, que lo hay y que lamentablemente la perspectiva dice que va a persistir esto. Hay diferencias entre cuarentena y aislamiento. El paciente que tiene COVID, como por ejemplo yo, me tuve que aislar. La recomendación de la CDC, organismo de los Estados Unidos de Norteamérica, que establece las pautas de salud, establece que debe uno permanecer 14 días aislado, sin contacto con nadie. Las personas que están alrededor mío deben estar en cuarentena también 14 días, no porque estén enfermas, sino porque estuvieron en contacto con el enfermo. Y estas recomendaciones lo vimos hace meses, siempre he insistido para que la curva se aplanase. Pero de manera lamentable no lo aceptamos por múltiples razones que pueden ser. Pero eso es muy importante para evitar el colapso de los sistemas de salud y que debía hacerse. La cuarentena son buenas. Este es un buen artículo, una buena sistema de revisión del Cochrane. Dice que la cuarentena, sin duda alguna, lo que hace es mejorar, disminuir el número de muertes por COVID en todos los estudios que se investigaron a nivel mundial. Y es mucho más efectiva y cuesta menos económicamente si se inicia de manera temprana. Nosotros
como país no lo hicimos, México, no hicimos esto de las cuarentenas de manera estricta y entonces nuestro comportamiento no ha sido de curva, sino ha sido un comportamiento diferente, la producción de la enfermedad. Y esta cuarentena, si lo combinamos con otras cosas, es mucho mejor. Y las estadísticas dicen que la cuarentena nos reduce el riesgo del COVID hasta el 80%, más del 80%, y la mortalidad también nos las baja mucho. Entonces la cuarentena sirve, pero siempre hay algo, y aquí está aclarado. Hay efectos psicológicos negativos. Las cuarentenas originan estrés postraumático, confusión, enojo. Los pacientes que se investigaron, que estuvieron bajo cuarentena, hechos en este estudio, se les vio aumento en la frustración, en el aburrimiento. Había pérdida financiera. Y esto era peor cuando la cuarentena era más prolongada. Entonces la cuarentena estadísticamente mejora la mortalidad, pero apela al altruismo y a que uno forme parte de la sociedad para que uno sea parte benéfica a la misma. El anterior fue un artículo de hace unos meses. Ese es un artículo del mes pasado, reciente, sobre los efectos de la cuarentena. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Este trabajo buscó 470 publicaciones y de esas nada más incluyó a 12, eliminó a todas las demás. Entonces, estableció de manera clara estos puntos, que la cuarentena es estresante para la población, sin duda alguna. El confinamiento en cuarentenas es cierto que son oportunidades para una intervención psicológica para los trabajadores de salud. Es una gran oportunidad. Y debemos de mantener la salud mental en el personal de salud. El personal de salud es muy reacio a estar aceptando los apoyos psicológicos más. Yo les diría que debemos insistir mucho en que toda persona, trabajador de salud o población en general, acepte el apoyo psicológico para su salud mental. Los trabajadores sanitarios, sin duda alguna, son los que desarrollan angustia, estrés postraumático, depresión, lo cual origina abuso y dependencia de alcohol. Y no nada más de eso, sino también el uso de drogas, aunque pareciera que no lo hay, pero eso existe. Entonces, las cuarentenas son buenas, pero muestra que en los trabajadores de salud les origina mucha angustia y hay consecuencias no solamente en el momento del trabajo, sino son situaciones duraderas que afectan el bienestar de los trabajadores sanitarios. Las cuarentenas es una puerta de ingreso para poder hacer intervenciones psicológicas. Invito a los trabajadores de salud mental que trabajen de manera ardua con los trabajadores de salud y la población en general. ¿Qué hemos aprendido de ahora del COVID y lo que ha sucedido en China, que es donde empezó esto y ha habido más tiempo para saber? Que la salud mental debe convertirse como una parte específica de respuesta a las epidemias y a las pandemias. Nosotros lo hemos visto que nos tomó desubicados. Todos estos webinars muy buenos
por ejemplo, hace un año debieran estar siendo intensos para poder trabajar en estos momentos de epidemia y pandemia. Haberse hecho en marzo, en abril, pero aún es tiempo, lo podemos estar haciendo ahorita, ¿sí? Entonces, esta pandemia de COVID nos insta a estar preparados para brindar servicios psicológicos oportunos y de alta calidad para toda la población. Nuevamente, otro trabajo donde muestra cómo es que la pandemia y la cuarentena aumenta los trastornos depresivos en un odds ratio hasta de 2.7 veces más. Trastornos de ansiedad con un odds ratio de 2 y trastornos relacionados con el estrés con toda esta estadística tan elevada que aumenta. Imagínense, más de 200 veces los riesgos de tener esto. Y también hay niveles elevados de ira. ¿Qué hay desde el punto de vista neurobiológico en relación al aislamiento? Porque el aislamiento es otra medida para contener y tratar esta epidemia. Bueno, pues se ha visto que afecta cuando se ven animales, hay cambios fisiológicos, anatómicos, cerebrales. Y esto predispone a tener esquizofrenia, epilepsia y trastornos cognitivos. Resulta que nuestro eje hipotálamo hipoficiario se altera y entonces nuestro nivel de cortisol se eleva demasiado, afectando neurotransmisores cerebrales que no solamente implica la serotonina, sino también estamos hablando con dopamina y estamos hablando con un neurotransmisor excitotóxico como el NMDA y los sistemas opioides. Entonces, el aislamiento social tiene muchas implicaciones neurobiológicas y nos afecta el hipocampo, lo cual nos va a conducir a que esa estructura cerebral del hipocampo nos predispone a tener más depresión y ansiedad. Se afecta nuestra corteza prefrontal. Al afectar nuestra corteza prefrontal, hay alteraciones mentales y lesiones cognitivas. Y más cambios que no ahondaré en ellos. Nosotros también tenemos la lección de la epidemia del SARS, ocurrida en el Oriente hace 8 a 6 años más o menos. ¿Qué se vio de eso del SARS? Que incluso 1 o 2 años después de haber pasado el SARS, seguía existiendo alteraciones psicológicas en la población general y también en el personal de salud. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, no se ha quedado sin hacer nada. Ha estado consciente que hay necesidades de actuar para la salud mental. Lo acepta igualmente ellos. Dice que antes de la aparición de la enfermedad de la COVID, ya existía un panorama sombrío, como más de $1 millón $1 millón para ellos es $1 millón, nosotros $1 millón de pérdidas por, bueno, no pérdidas, sino de gastos en depresión y ansiedad, en que la depresión seguía siendo una de las enfermedades más comunes que pasa muy desapercibidas. Que el suicidio es la segunda causa de muerte en los jóvenes. El mes pasado se veía el Día Mundial del Suicidio y estas estadísticas lo aclaran. Entonces, ya existía este panorama sombrío. Y ahora, también ellos reconocen que casi en algunos países de los que nosotros tenemos ingresos medios y bajos, hasta el 80% no hay tratamientos eficaces para las enfermedades. No hay centros psicológicos en donde el paciente pueda ir
Así como hay un hospital médico, debiera haber un hospital de atención psicológica para que los pacientes fuesen y tuvieran tratamiento, puesto que los profesionales de salud son escasos. Y no solo psiquiatras, sino estamos hablando también psicólogos clínicos. Lamentablemente, que esta enfermedad de la COVID ha originado que a ciertas personas que respondían bien al estrés y a la ansiedad, con esto de la pandemia, se ha visto que son menos capaces de enfrentarse a esta por múltiples factores. Entonces, nos ha estado lloviendo sobre mojado. En la pandemia hay diferentes fases. Primero empieza lo del virus, la OMS lo declara, hay una transmisión local, viene la ola pandémica, que ya aclaramos que nuestro país no se comportó como una ola, sino es una meseta. Y una de las etapas finales es ya cuando esto va a concluir, que parece ser que ya hay un futuro en donde va a concluir. Pero esto las alteraciones mentales pueden persistir hasta por varios años más. Entonces, no solamente estamos ahorita en esta situación actual de la enfermedad de la COVID, sino que el próximo año, 2, 3 años, vamos a tener enfermedades de las cuales ya nos tenemos que estar preparando, debemos estar listos. Esto que se está haciendo se debe estar haciendo continuo, porque hay que prepararnos todos. En las últimas diapositivas les voy a decir, me gustó lo que dice la Sociedad Psicológica Británica. ¿Cuáles son las guías para los psicólogos? Divide en 5 puntos principales. Dice que hay que mantener abiertos los servicios psicológicos y los servicios de terapia psicológica a pesar de la epidemia. Es difícil, pero los sistemas de salud psicológicos forman parte del tratamiento, como lo hemos desglosado en todas las diapositivas anteriores. Es importante. Hay que estar manteniendo los programas de formación de los estudiantes, de los que están en maestría, en doctorado, en especialidad. Hay que continuarlos, no hay que abandonarlos. Es momento de esto darle perpetuidad o bien formar ahora diplomados para psicología clínica o de cualquier otra manera que ayude a la salud mental de la población y los trabajadores de salud que están sujetos al tratamiento, al estrés intenso en tratar pacientes en la primera línea de batalla. 3, hay que estar buscando construir, fortalecer, hacer las terapias psicológicas remotas por tecnología. Hay que aprovecharlo. No hay que ser analfabetas tecnológicos. Tenemos que estar trabajando. Eso es muy importante. 4, saber que lo que sigue es también tener una prevención psicológica. No solamente las prevenciones en la higiene, eso es inherente, es claro, aseo de manos, evitar estar usando corbatas sucias, no nada más eso, sino también el apoyo psicológico para la prevención, la atención y el tratamiento en la población y los trabajadores de salud. Las autoridades, como punto 5, deben apoyar a las organizaciones, los equipos y a todo el personal de salud. Son las iniciales de los británicos, pero es lo que deben estar haciendo las autoridades. Y ponen esos puntos. Los servicios de psicología son servicios esenciales que, sin duda alguna, salvan vidas. Esto se me hace una frase contundente y clara.
Entonces, es importante continuar, no solamente ahorita en la pandemia, sino también más allá. Además de esto, debemos cuidar que los profesionales de psicología deben cuidarse a sí mismos para poder ayudar a los demás. Y se deben cuidar físicamente, pero también emocionalmente, puesto que están ahorita actualmente respondiendo a un nivel de estrés alto y hay que enfrentarlo, y hay que hacerlo. Como médico, a estos comentarios ya sobre vacunas. Esto es de apenas una publicación de hace 1 o 2 semanas sobre las vacunas. Existe esto, sabemos que hay más, hay 12 o 13. Mi concepto es que hay una gran guerra comercial por la vacuna. Normalmente se acepta que una vacuna puede tener un efecto secundario de un caso en 1.000.000. Y todos supimos lo de hace unas semanas que pasó con AstraZeneca, la Universidad de Oxford, que un paciente en 35,000 desarrolló una enfermedad que se llama mielitis. O sea, mucho efecto secundario. La mielitis es una enfermedad autoinmune inflamatoria de la médula severa. No es fácil. Entonces, esto ha hecho que sea difícil. Todos anuncian que están en fase 3, pero la fase 3 es la más difícil porque hay que juntar hasta a veces 200,000 o más voluntarios para poder determinar los efectos secundarios de una vacuna. Por ejemplo, la americana, la crítica, que solamente incluye gente caucásica, no exclusivamente, sino la mayoría. Y en cambio no incluye latinos ni población de color. Entonces, no están bien hechas. Entonces, conclusión de las vacunas. Van a tardar. Ahorita no confiemos, no tengamos esperanzas sobrevaloradas de las vacunas. Vendrán, pero a su tiempo. No adelantemos los tiempos. Reciente se habló sobre sindemia. Doctor, perfecto. Disculpe, solo le quedan 2 minutos de exposición. Sí, ya estoy en las últimas diapositivas. Sindemia Gracias. indica que la pandemia no viene sola, sino viene con problemas de obesidad, hipertensión y también sociales y mentales. Entonces, creo que es buen término el decir esto. Este es un video de 2 minutos. Escuchen, por favor, a la Organización Mundial de la Salud.
Y última diapositiva. Me gustó esta frase. Los psicólogos, todo terapeuta de la salud mental, es esencial para salvar vidas. No hay duda. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Perfecto Óscar González, por su participación. A continuación, continuaremos con la presentación del doctor Jorge Álvarez. Muy bien. Pues vamos a reiniciar nuevamente, por favor. Pueden poner la presentación. Bien, nos habíamos quedado en esta, que es el primer póster que sacamos sobre la Brigada de Atención Psicoemocional y Psicosocial a Distancia. Una de las cuestiones importantes, la que sigue, por favor. Bueno, ya se ha versado mucho sobre esto, sobre los antecedentes actuales y de esta cuestión de los desastres sanitarios. El equipo de intervención en crisis, el programa de intervención en crisis de la Facultad de Psicología de la UNAM, pues ha participado en algunos de estos, en atención psicológica. Y de hecho, cuando estuvimos con esta emergencia sanitaria de la influenza H1N1, fue que iniciamos con el servicio de atención psicológica por vía telefónica. Inauguramos un conmutador con 6 redes, teníamos un grupo de pasantes de psicología que fueron los que atendieron en aquella ocasión, y teníamos un grupo de supervisores de los profesores de la misma facultad que asesoraban y que de alguna manera le daban soporte técnico, y después a los mismos pasantes y prestadores de servicio social se hacía un grupo de contención emocional y de desahogo para el mismo. Bueno, todas estas fotos se acordarán ustedes del H1N1, los meseros en la Condesa, los enamorados dándose su beso, que ahora es muy frecuente con el cubrebocas. Se nos hacía mucho énfasis en que no bebiéramos todo esto que por ahí el subsecretario dijo que era veneno embotellado, y ahora tenemos pues todos estos antecedentes que tuvimos. Ahora hace rato el doctor habló del ébola, de la gripe aviar, y bueno, el SIDA, que es en el 84, lo más lejano que tuvimos, y que se brindó atención de apoyo psicoemocional desde aquellas épocas del 84 también, y ahora estamos con lo del COVID. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los efectos psicológicos que hemos observado y que hemos visto? Luego entraremos en más detalle, ¿sí? Pues las notas nos llegaban acá más o menos 2 meses, 1 mes, tanto de China como de Europa, y bueno, en realidad nosotros empezamos en el mes de marzo a planear y a hacer y a ejecutar todo esto. Se empezaron a ver cuando apenas estábamos iniciando esto, ya síndromes de estrés, de ansiedad, de depresión. Había incremento de violencia, sobre todo de violencia doméstica, y se incrementaba el consumo de sustancias, sobre todo alcohol. Y se empezaba a ver una cosa que es muy importante. La crisis económica y el desempleo iniciaba. La que sigue, por favor. ¿Qué pasó con esto del confinamiento? Bueno, pues esto nos llevó a romper nuestras rutinas cotidianas. Teníamos incertidumbre a todo lo que da. Se da este fenómeno del embotamiento emocional y una ansiedad. Todo esto es que pues tomábamos muy malas decisiones o tomábamos decisiones completamente erróneas. Esto nos provocaba y nos sigue provocando pues mucha ansiedad. La pregunta frecuente y constante a través de los medios de comunicación que se hace es: ¿y esto cuándo se va a acabar?
La respuesta cuando nos la hacen a nosotros es que es incierta, completa y absolutamente. ¿Cuándo podemos decir? Porque se han dicho fechas en los cuales se va a recursar esto y pues hemos tenido que estar alargando toda esta situación. Tenemos trabajo a distancia. El trabajo en casa ha provocado un cansancio emocional como no lo teníamos antes. Esto es, estamos trabajando jornadas. El gremio pues, al que yo pertenezco, que es el gremio educativo, y el gremio de atención psicológica, no hemos parado. Y entonces tenemos un gran cansancio y un cansancio acumulado, utilizando el lenguaje de los psicólogos laborales del trabajo. Estamos con mucho burnout en respecto a lo que estamos haciendo. No le paramos. Ustedes platiquen con cualquier profesor de cualquier grado, desde preescolar hasta posgrados, y verán que la frecuente es que no me alcanza el tiempo para brindar asesorías, para atender a los alumnos, pero una cosa que se cuela ahí, pues me quieren platicar cómo se están sintiendo. Tenemos falta de concentración, trastornos de sueño, psicología asociada al trastorno por estrés postraumático, que ya se mencionó, pero sobre todo el miedo a un futuro incierto. Por favor, la que sigue. Una de las cosas importantes es que todo esto pues se va encadenando con una serie de secuelas de pues recuerdos angustiosos del evento traumático. Ahorita pues muchos de nosotros, y esto es lo que se ha manejado mucho, desafortunadamente ya hemos tenido personas cercanas, familiares y compañeros de trabajo que ya no están con nosotros y no hemos tenido tiempo de elaborar el duelo. Y los rituales funerarios pues están en una situación crítica porque no hay tales. Y entonces, para nuestros usos y costumbres, e incluso para nuestras creencias, algunas de ellas religiosas, pues no se ha podido llevar a cabo esto. Y sabemos, por otro tipo de desastres que no son necesariamente sanitarios, que cuando no hay la evidencia de la persona que desapareció, que ya no está o que falleció, pues es un doble trauma, por llamarlo de alguna manera. Se tienen pesadillas sobre el acontecimiento traumático, hay reacciones disociativas, las personas sienten o actúan, ¿sí? Como si se fuera a repetir el evento traumático y a veces, como en este caso, pues ahorita las noticias de la noche y de en la mañana, pues no eran muy halagüeñas, sobre todo en Europa ahorita y sobre todo en algunos países latinoamericanos que ya se está de alguna manera replanteando el reconfinamiento y el tomar medidas todavía más estrictas para este confinamiento. Esto nos lleva a una cuestión de un malestar psicológico intenso, a situaciones que se le parezcan al trauma, la parte traumática de esta que estoy hablando, de que pues ya desapareció un familiar cercano, ya no están mis compañeros de trabajo y ahora estamos en los chats, por lo menos de la UNAM, viendo pues las esquelas prácticamente una por semana. Y también tenemos reacciones fisiológicas extremas ante situaciones que simbolicen o que se le parezcan al trauma. Esto de acuerdo al manual estadístico de SM5. Y a esta cuestión que también se ha mencionado mucho, las secuelas del trastorno por estrés postraumático, cuando anteriormente hubo un trastorno de estrés agudo. Por favor, la que sigue. ¿Qué hicimos? Una brigada de atención psicoemocional y psicosocial a distancia. Convocamos a psicólogos titulados. Esta fue una de las cuestiones. Estábamos en ese momento asociados con Psicólogos Sin Fronteras México. Y entonces una de las exigencias que teníamos cuando unimos intervención en crisis con Psicólogos Sin Fronteras es que de preferencia deberían de ser psicólogos titulados. Y bueno, pues se exigió toda la documentación y se hicieron consultas por vía internet para ver la fiabilidad de los documentos que nos escaneaban. Implementamos un programa de capacitación sobre primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis. En ese momento ya los teníamos, pues es lo que hacemos básicamente en la UNAM,
pero ahora por vía remota, aunque ya lo habíamos hecho a través de nuestra División de Educación Continua de la Facultad de Psicología. Contratamos un servicio de un conmutador y pues hubo dispositivos de supervisión de casos clínicos. Los profesores con mayor colmillo en la supervisión de casos clínicos por vía remota y a través de Zooms masivos con nuestras propias, nuestros propios psicólogos que atendían por turnos, pues al final de la sesión su supervisor hacía un desahogo emocional, pero al final de la semana se hace una reunión pues de atención de los propios psicólogos, porque como se dijo hace rato, pues también quedamos permeados y somos vulnerables a todo lo que estamos escuchando y a todo lo que estamos atendiendo. Por favor, la que sigue. Una de las cuestiones es cómo empezó todo esto. Lanzamos la primera convocatoria el 18 de marzo. Hubo 466 prospectos para integrarse a la brigada. Se verificaron los requisitos, como ya les comenté anteriormente. Se elaboraron programas de capacitación sobre primeros auxilios psicológicos y sobre intervención en crisis. Se hizo la búsqueda del servicio de conmutador. Al principio no falló, tuvimos que suplirlo por otro. Luego hubo elaboración de turnos y se conformaron equipos de supervisores, de responsables de turno y un dispositivo de supervisión de los que considerábamos casos clínicos, sobre todo los casos de ideación suicida, de depresiones en algunas de sus múltiples variedades y de todos los casos que a diario alguno de los operadores o de los mismos supervisores consideraban que merecía una supervisión ya más personal, aunque primera etapa. ¿Me pueden pasar la transparencia que sigue, por favor? Y en esta primera etapa, bueno, pues empezamos a hacer una colaboración interinstitucional. Hicimos con el Instituto Nacional de Psiquiatría y con el Centro Nacional de Prevención de Desastres y a través del Consejo Nacional de Salud Mental, un curso, ¿sí? Un curso videograbado que pusimos a disposición de toda la comunidad que trabaja cuestiones de salud mental. Se hizo a través del instituto, ¿sí? de la División de Educación Continua del Instituto Nacional de Psiquiatría y a través de nuestros propios canales, tanto en intervención en crisis y a través de la UNAM. La que sigue, por favor. Estos cursos son 11 módulos con gentes de primer nivel. Tienen una cuestión, se tuvieron que hacer a la carrera, con todo y todo cuidamos mucho la calidad del contenido, que no podemos cuidar así la calidad de la... se les brindó, se hicieron varios cursos para certificar a personal de la salud mental. También una de las cosas importantes es que estos cursos están disponibles en la web UNAM a disposición de cualquier usuario. Les voy a decir dos, tres partes del curso. Hubo un curso sobre primeros auxilios psicológicos, tal cual. Su duración aproximada fue de 50 minutos, si no mal recuerdo, porque se me tocó darlo a mí. Después el doctor Juan José Sánchez Sosa nos hizo uno sobre psicoterapia cognitivo-conductual y otro ahí mismo, en este mismo video, ¿sí? De terapia múltiple. El doctor Edgar Landa, del Hospital G.A. González, hizo uno interesantísimo, que ha sido uno de los más taquilleros, sobre cómo dar las malas noticias. Porque pues sabrán ustedes que a los psicólogos ya se nos encomendó esta cuestión de nosotros dar las malas noticias, porque bueno, pues los médicos andan
lo que sigue de ocupados y de cansados también, y que bueno, pues esa parte ya se nos heredó a nosotros. Por favor, la transparencia que sigue, ¿sí? Entonces, repito, esto está en la CUAED de la UNAM. Una de las cosas importantes que tenemos es dentro de los fundamentos que estuvimos dando, todo esto del contexto de prevención del COVID, era parte también de la conceptos de emergencia, crisis, cuarentena, los tenemos también en estos cursos. Los primeros auxilios psicológicos, aspectos generales de la intervención en crisis, haciendo aquí muy rápida la diferencia. Estos cursos de primeros auxilios psicológicos se daban sobre todo a las personas que estaban en primer contacto, pues con las personas que estaban con esta situación del COVID y con sus familiares. Y también se dio un curso o una parte de las técnicas específicas para la intervención en crisis a distancia, sobre todo por vía telefónica, pero también por otros medios, ¿no? Una de las cosas que cuidamos mucho es el autocuidado de los operadores. No los dejábamos trabajar jornadas. Tenían un turno y hasta ahí, porque muchos de ellos se picaban y querían seguir con los siguientes turnos. No se los permitíamos. Muchos se enojaron, pero bueno, pues era parte de cuidarlos a ellos como operadores. Y a los supervisores era el mismo caso. Y también si alguno de ellos emocionalmente se sentía frágil o no estaba de alguna manera con el ánimo de poder atender, lo relevábamos, teníamos un ejército de reserva importante para poder suplir a cualquiera de los compañeros que por alguna causa laboral, personal, familiar, no pudiera estar en su turno, teníamos quien lo sustituyera. Por favor, la que sigue. Y bueno, pues aquí una de las cosas que es muy importante es que los resultados de la primera etapa, iniciamos con 109 operadores entrenados en 4 turnos diarios, 7 días a la semana, no descansábamos. En esta primera etapa recibimos promedio de 800 llamadas hasta el 7 de mayo del 2020 y 78.5 son intervenciones en crisis. Aquí está nuestro un segundo póster que pusimos en las redes y que pues la gente nos llamaba, atendíamos de 8 a 8, estuvimos a punto de atender todavía con un horario ampliado, se pensó hacerlo hasta las 11, porque algunas compañeras que viven en Europa, compañeras egresadas de nuestro programa de intervención en crisis, pues mientras nosotros intentábamos dormir algunas horas, ellas podían atender porque pues ayer era de día, de tarde, y si entraran llamadas de emergencia, la parte del conmutador segundo que nosotros contratamos, es que había operadoras que enrutaban las llamadas a básicamente a 3 lugares, a 3 países, a Roma, Italia, a París, Francia, y otro a Buenos Aires, Argentina. Por favor, la que sigue. Los resultados. La que sigue, por favor. ¿Cómo se enteraba la gente de esto? Que nosotros, el servicio que estábamos proporcionando, pues la mayoría era por recomendación, era el boca a boca. De hecho, fue muy interesante. Otros por mensaje de WhatsApp y otros tantos por los diversos medios de comunicación. Estábamos diario prácticamente en algún noticiero radiofónico, en varios, o en noticieros televisivos, o pues teníamos una presencia constante y permanente, y bueno, estábamos con la Comisión de Salud Mental, y bueno, ahí también se nos llegó a hacer propaganda de todo esto que estábamos haciendo. La que sigue, por favor. ¿Cuáles eran los motivos de la llamada? El 78.5 era de crisis en su más amplia categoría, algunas por urgencias, sobre todo de cuestiones de atención a personas con ideación suicida o con intento suicida,
y un 19% de las personas llamaban porque requerían informes. Teníamos un directorio y teníamos conexión con instituciones de salud, por decir algo, con los centros de integración juvenil, ¿sí? Para si era una cuestión que se tenía que tratar con respecto a situación de adicciones, pues ya sabíamos a dónde derivarla. Y así me puedo seguir con un montón de instituciones, ¿sí? Que nos apoyaron en ese momento y que estábamos entrelazados y que nos estábamos apoyando entre todos. Por favor, la que sigue. El 71.7 fueron mujeres, el 28.3 es en hombres. En todos los desastres, no necesariamente sanitarios, en otro tipo de desastres, los hombres hacen poco uso de los servicios psicológicos y las mujeres sí hacen pues uso de la oferta que llevamos de primeros auxilios o de intervención en crisis. Esto ha sido una constante y esta no fue la excepción. Por favor, la que sigue. También es que, ¿qué hacen estas personas? Pues ahí tenemos más o menos, estaba aparejeando toda la cosa, aunque había algunas diferencias estadísticas, pero había trabajadores en servicios de salud que sí nos hablaban, estudiantes, profesores, mujeres que trabajan en el hogar o señores que ya estaban trabajando en el hogar. Sí, acuérdense que nuestras casas ya se convirtieron ahora en escuela, ya se convirtieron en oficina, ya se convirtieron en restaurante, ya se convirtieron en un montón de cosas, ¿no? Nuestro propio departamento, nuestra propia casa. Algunos eran pequeños comerciantes, ¿sí? Otros que pues venden productos por su cuenta y que en ese momento pues no podían salir a vender al tianguis, por ejemplo. Otros que trabajaban en gobierno pero que no estaban yendo y que pues lo que se dijo hace rato, ¿no? Andaban ahí, se sentían como leones enjaulados, o algunos trabajaban en alguna empresa. Por favor, la que sigue. También aquí una de las cosas importantes es dónde se encontraba en el momento de pedir la atención psicológica. Pues en casa, la mayoría, estábamos en confinamiento, en pleno confinamiento, algunos con algún familiar, con amigos en un albergue, en la calle o en un hospital o en alguna clínica. Por favor, la que sigue. También otra de las cosas que tenemos aquí, y que esto es muy importante, es la situación de salud. ¿Qué sensación tenían con respecto a su salud? Y el 90.9%, pues no tenían síntomas aparentes, pero tenían de alguna manera la suspicacia de que pudieran estar con esta cuestión del COVID. Algunos tenían enfermedades respiratorias agudas, otros sospechaban que tenían COVID, ¿sí? Otros sin síntomas, pero con sospecha de que algún familiar mío tenía COVID, diagnóstico, algunos ya habían sido diagnosticados con COVID, algunos asintomáticos y algunos que podían cursarlo en casa, otros con diagnósticos de los familiares o de ellos mismos. ¿Me pasan la siguiente, por favor? ¿Sí? Aquí también tenemos qué es lo que logramos detectar en esta etapa. Pues sobre todo estaban muy angustiados, algunos ansiosos, otros con estrés. Si se fijan, estamos ratificando lo que hace rato se dijo en las otras, en las otras exposiciones, con algún tipo de preocupación, con alguna somatización, algunos con una gripa ligera y otros que no tenían absolutamente nada. Pero si se fijan, ahí está la barra y pues los que permean mucho pues son la angustia, el estrés, la ansiedad, ¿sí? Y pues la preocupación, sobre todo por lo que se ha dicho, ¿y qué sigue de esto? ¿Voy a tener trabajo? ¿Ya no voy a tener? ¿Cómo voy a librar la quincena, la semana, el mes? Etcétera. La que sigue, por favor. Su situación económica.
y aquí sí había una gran variedad, ¿sí? Algunos tenían los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades. Otros tenían ingresos, pero estos eran insuficientes. Algunos no tenían problemas económicos, tenían resuelta la vida. Otros sin ingresos, y es un grupo importante, como verán en la gráfica. Otros tenían serias dificultades económicas, y otros, bueno, pues estaban esperando a que se les pueda dar alguna cuestión, alguna ayuda, alguna situación por parte de las autoridades, y unos que solamente cuentan con su pensión. Aquí estamos hablando de los adultos mayores, de las personas de la tercera edad. La que sigue, por favor. Esto es el nivel de aislamiento, ¿sí? Y entonces ahí tenemos que había 50% de las personas que se sentían en esta o que estaban en una situación real de aislamiento. Otros, sí, salían, pero con muchas precauciones y con mucho temor, ¿sí? No sale, pero sigue viendo a su familia y a sus amigos. Creo que a todos nos pasó que dejamos de ver a nuestros familiares cercanos, sobre todo personas ya mayores, pues las recomendaciones eran que no hiciéramos la tradicional carne asada del fin de semana o la tradicional comilona en algún restaurante, pues eso ya se había acabado, ¿sí? Y había algunos, ¿sí? Que, bueno, tenían que salir a trabajar, y otros que estaban aislados y pues les faltaban ya cosas tan elementales como la comida, ¿sí? Y otros estaban en cuarentena total, no les daba ni el aire. Por favor, la que sigue. Pues aquí era mitad y mitad. Es la preocupación por la situación económica, y creo que todavía estamos en estos porcentajes. Déjenme recordarles que esto lo hicimos al inicio de la pandemia. Un grupo de nuestros colegas investigadores del área social que pertenecen al programa de intervención en crisis, y que, repito, en ese momento nos salíamos con Psicólogos Sin Fronteras, son los que hicieron este estudio de inicio, de arranque, de apreciación, de percepción de cómo estaba viviendo la gente del inicio de la pandemia. Y bueno, pues muchos números. Esperamos volverlo a poder hacer en breve, aunque ahorita ya todo el mundo anda regresando al trabajo en casa y todo esto, y entonces nuestros tiempos se han visto reducidos. Por favor, la que sigue. Actividades cotidianas, ¿sí? Doctor, disculpe, le quedan 2 ¿Dónde? minutos. Le Sí, quedan 2 minutos. ya voy a tratar de terminar. Bueno, pues algunos pueden permanecer en casa sin poner en peligro sus ingresos. Han permanecido en casa en los últimos días. Tienen que salir forzosamente a trabajar, ahí tenemos la línea amarilla. Tienen que salir de su hogar por algún otro motivo, sí, pues visitar a alguna persona enferma o alguna cosa así por el estilo, o que tengan que hacer algunas labores que impliquen necesariamente esto, y no sale de casa, pero tiene necesidad de trabajar. Por favor, la que sigue. Se trasladan, pues algunos en su auto propio, la mayoría en transporte público, y un grupo no sale. La que sigue. El tiempo de intervención de nuestros operadores telefónicos, ¿sí? El 24% atendía promedio de 15 minutos, el 40% un promedio de 30 minutos, indeterminado 45 minutos, y estos eran casos ya de entre 45 y 1 hora, pues casos, por ejemplo, en los cuales no se podía cortar la llamada porque había peligro, por ejemplo, de ideación suicida. Y luego hasta nos íbamos más de 1 hora y había llamadas muy cortas. La que sigue, por favor. ¿Qué tipo de intervenciones hicimos? Orientación psicológica. Unas hablaban por aburrimiento, tal cual, no, estoy muy aburrido, voy a hablar a ver qué me dice, ¿sí?
Algunos requerían de cierta contención emocional, unos presentaban miedo, ansiedad, pánico, a los indicadores claros del estrés postraumático. Otros hablaban pues estaban pasando por problemas económicos y laborales, algunos para que se les disuadiera de la cuestión del suicidio, y otros requerimientos psicológicos, y a muchos se les canalizaba, como veíamos hace rato. La que sigue, por favor. Y bueno, toda esta red de apoyo que nosotros tratábamos de establecer, sobre todo con la cuestión, como verán, la familia y los amigos, y algunos con animales domésticos se apoyaban mucho con esta cosa, otros se sentían muy resilientes, muy valientes, otros muy determinados, en fin, otros solos, otros familiares de su pareja y otros tenían redes de apoyo de cuestiones religiosas. La que sigue, la segunda etapa, y ya voy a acabar prácticamente con esto. Aquí tenemos el equipo en plena sesión de supervisión de nuestro equipo de pandemia. Aquí está la supervisora en ese momento de turno, aquí está su servidor, aquí está nuestro investigador Roberto López, Angelina, que fue una de las supervisoras de grupo, nuestros operadores, y bueno, pues así es como funcionábamos. La que sigue, por favor. Nuestros últimos pósters, ¿sí? Y pues ya después de estos dos últimos pósters, sacamos uno de despedida. La que sigue, por favor. También apoyamos a grupos extranjeros. Hubo un grupo de colegas salvadoreños que se pusieron en contacto con nosotros y les dimos supervisión clínica para afrontar el desgaste profesional y emocional allá en República de Salvador, ¿sí? Este equipo atendió un promedio de 1,000 peticionarios allá en Salvador. La que sigue, por favor. Estuvimos siempre en los medios, y esto fue una de las cosas muy importantes a nivel preventivo y a nivel de qué hacer y de cómo, pues, dar algunos lineamientos generales. La que sigue, por favor. La segunda etapa, ¿sí? Inició el 11 de mayo, hubo 175 operadores, se incorporaron operadores del Estado de México, se dio un segundo curso de capacitación y se quedaron en línea 99 operadores. Acumulado había ya 208 operadores que teníamos. El que sigue, por favor. Bueno, más o menos se repiten las mismas cifras. Pasamos a la siguiente. Los motivos de llamada, pues se repite mucho. Aquí hubo ya una situación ya en la segunda etapa que se incrementó mucho la cosa de trastornos de sueño, de depresión por aislamiento, y se incrementaron los problemas de pareja, de violencia doméstica y familiar. Acciones paralelas que tuvimos, por favor, la que sigue. Sí. Hicimos algunas infografías de este tipo para el sector salud. No, creo que tenemos problemas con la conexión nuevamente del doctor Jorge Álvarez, pero ¿qué les parece si nos vamos a leer algunas de las preguntas? Sí, adelante. Nos preguntan para nuestro panel, ¿qué recomendaciones podrían hacer para lograr que el apoyo terapéutico llegue a los sectores de la población que podrían tener problemas para su acceso?
¿Quién nos podría contestar esta pregunta? Cedo la palabra a mis compañeros. Bueno, yo creo que sí, lo que tenemos que hacer es, ahorita nos estamos, en el programa de intervención en crisis, nos estamos replanteando el reactivar el servicio por esta, pues, nuevo confinamiento que se prevé que va a haber y que, bueno, va a provocar, como bien nos decía el doctor perfecto Oscar González, pues tenemos que hacer, de redoblar el esfuerzo. Ahora sí pensamos incluir a nuestros estudiantes de posgrado, a prestadores de servicio social, pero nos quedamos con un capital humano muy importante que siguen funcionando ellos en un chat y se están actualizando, por ejemplo, como en estos foros que ustedes del CENEIP nos proporcionaron, pero seguimos nosotros actualizándonos y tratamos pues de ver cuáles son quitar lo que ya vimos que no sirve a nivel de intervención psicológica y adoptar y redoblar las técnicas, sobre todo que han resultado muy efectivas, y hacia dónde vamos a ir viendo la cosa desde el punto de vista de la demanda de la gente. Un grupo que se nos quedó en el aire, pero que ahorita lo tenemos muy contemplado, atendimos algunos grupos de médicos residentes de los hospitales del IMSS, de Cuautitlán y de por ahí de alguna zona conurbada. Nos conectábamos en un Zoom y hacíamos sesiones grupales con los residentes. Al principio estaban reticentes, no querían, ya ven que también tienen esta cuestión de que se sienten inmunes y supermanes, pero como a la tercera sesión ya estaba todo el equipo de médicos residentes de sus diversos niveles, pues platicándonos sus temores que ellos tenían, que ellos sentían, pues están en primer contacto con los pacientes con COVID. Y entonces todo lo que esto implicaba, sus temores de llevar el bicho a la casa y sus temores cotidianos, ¿no? Sus problemas cotidianos. Muy bien, nos hacen esta otra pregunta. Bueno, felicitan en general a todos los panelistas y la pregunta es, ¿cómo se puede ayudar a las personas que se aíslan socialmente en forma voluntaria, que se niegan a recibir apoyo alguno? Bueno, yo aventuro a lo mejor una reflexión sobre eso, pero me parece que pre-COVID o COVID y antes o después, es difícil e incluso problemático tratar de atender quien no busca ayuda, ¿no? Me parece que esto sería a través de la familia y de su círculo de apoyo cercano que pudiera apoyar justamente o asistirnos en que esta persona pudiera tomar algún tipo de conciencia de sus circunstancias y ubicar alguna problemática que ameritara una demanda de atención psicológica y entonces poder así viabilizarlo, pero antes del COVID o después, el asunto que es que no es fácil atender a quien no busca atención psicológica. No sé si mis compañeros gustan agregar algo más. No, yo estoy de acuerdo con lo que dices, Pablo. Yo creo que a fuerzas ni los zapatos entran, yo creo que decía mi abuelita. Entonces, no se puede ayudar a quien no quiere recibir la ayuda. Se le puede sugerir, se le puede sensibilizar, pero si no quiere, pues imposible, ¿no? Ok, nos mandan saludos desde Guatemala, del departamento de Retal Juleu. Nos preguntan también, ¿cómo se podría trabajar con una... No, perdón, ese ya lo dije. ¿En dónde se puede tener acceso a los cursos grabados que menciona el doctor Jorge Álvarez? Sí, miren, se llama CUAED, C-U-A-E-D. Es el Centro Universitario de Educación en Línea y a Distancia que tenemos en la UNAM, CUAED por sus siglas, y ahí están los cursos a su disposición. Tienen que seguir, pues ya saben, toda la cuestión de cómo entrar precisamente
a estos lugares donde están los cursos, están a sus órdenes, a su disposición. Afortunadamente para nosotros, no nos gustó la parte de la manufactura, pero pues no había de otra. No somos una empresa televisora, ni somos que podamos proporcionar algo mejor. Aunque muchos de nosotros en algún momento nos dedicamos a la producción radiofónica o televisiva. De hecho, yo todavía me sigo, tenemos algunos programas de radio, de televisión, pero son eventuales, ya no es parte de la chamba. Pero pues ahí están las ligas para poder llegar a través de la CUAED, ¿sí? CUAED, UNAM, y entran directamente, se abren toda una serie de páginas y buscan ustedes los cursos. Estamos asociados por ahí varios, el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Centro de Intervención en Crisis y Psicólogos Sin Fronteras. Tengo entendido que también la División de Educación Continua del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, los tiene como parte de su oferta. Y también los tiene el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Ya por donde le busquen le van a encontrar los cursos ¿sí? Sobre el manejo en la salud mental del COVID-19. Gracias. Nos comentan, salud incluye salud mental. Explicitar la importancia de la salud mental es un resultado positivo de esta situación internacional. El compromiso es ahora también para las instituciones de educación superior en la formación de profesionales de la psicología. También nos comentan, se encuentran en nuestra sociedad pseudoterapeutas sin formación en psicología y mucho menos en una maestría en psicoterapia. Es necesaria la implementación de normas estrictas para el ejercicio y regulación de la profesión. Actualmente se comercializa demasiado los coaching de vida y fácilmente abren los consultorios abusando de la vulnerabilidad humana. ¿Qué comentario nos tienen con respecto a esto? La educación debe ser continua. Siempre el conocimiento se innova. Entonces no es suficiente solamente estar en la licenciatura, sino hay que continuar y leyendo y asistiendo a estos foros en donde se retroalimenta uno. Lo sabemos, las regiones de la memoria en el hipocampo cerebral decaen con el tiempo si es que no hay conectividad neuronal, si es que no está la sinapsis repitiendo y repitiendo el impulso, el estímulo, que en este caso es el aprendizaje. Y solamente así se va a dar mejoras en la red neuronal, mejoras en el aprendizaje, mejoras por ende en el desempeño del área que desempeñe cualquiera de las personas. En relación a al segundo comentario, es algo lamentable que ha sucedido, sucede y se necesita una regulación muy estricta. Lo que yo he pensado de manera personal es de que se insistiera en tener una cédula profesional de manera muy estricta en sus requisitos y que ésta se renovase cada 5 años por colegios bien estructurados para determinar quién es viable y quién no es viable de estar ejerciendo la profesión. Y no aparecieran así los que comenta la persona sobre los pseudoterapeutas. Ese es un juicio personal, comentario personal, pero lo del primero, del aprendizaje, es la invitación a todos a estar en constante actividad mental. No es necesariamente leer, estudiar, sino pueden hacer lo que el doctor Jorge Álvarez, por ejemplo, hace de manera práctica, o el doctor Pablo también hace de manera teórica, o musicoterapia o de cualquier índole, pero reforzando siempre la red neuronal para que esté activa, esté hábil y se repercuta en una mejor efectividad
de los profesionales, mejores profesionales de salud mental, nos va a ayudar a todo México, a todo el mundo. Eso es innegable. Muy bien, nos dicen también muchas felicidades a los panelistas. Nos escribe un exalumno de la UNAM que actualmente vive en Colombia y que nos da mucho las gracias por este fabuloso congreso. Excelentes datos. Muchas gracias a todos por sus aportes. Saludos desde Guatemala. Admirables y significativos todos los aportes. Excelentes presentaciones. Una pregunta dice, ¿se consideran que las nuevas generaciones le darán más importancia a la salud mental por interés o por necesidad? Doctor Pablo. Me parece que, bueno, por una parte la necesidad motiva el interés con frecuencia, pero me parece que también las nuevas generaciones de alguna manera pueden estar más empapadas e informadas de la labor que hacen los psicólogos, pero de todas maneras, como decía en la ponencia, tendríamos que insistir también en establecer un lugar en nuestra cultura a través de la educación y que se diera a conocer en la población las diferencias que existen entre psicólogos y los así autonombrados psicoterapeutas, que en términos generales todos lo somos, pero evidentemente tienen una formación bien diferenciada, pero ciertamente en términos generales las nuevas generaciones tienen quizá una mayor sensibilidad por lo que son su bienestar y su regulación emocional, y en ese sentido es probable que cada vez estuvieran más interesados en los servicios de psicología, si incluso miráramos lo que sucede en otros países que quizá tengan más establecido justamente la profesionalización de nuestra academia y de nuestra disciplina, ¿no? Entonces yo considero que al final sí va a ser mucho más probable, y lo estamos viendo, que personas más jóvenes acudan en busca de asistencia psicológica. Bien, yo sí quisiera opinar también sobre este punto. Me parece importante, miren, el programa de intervención en crisis, que bueno, pues, coordino, encabezo, ha estado luchando desde hace 2, 3 décadas para que se hagan posgrados en intervención en crisis. Tenemos claro una cosa, tenemos que hacer primeros auxilios psicológicos con los primeros respondientes, y esto puede ser un bombero, puede ser un rescatista, puede ser un profesor de educación básica, y que tienen que tener herramientas para poder contener a la gente y después pasarla a un servicio profesionalizado. Pero también hemos estado pues de alguna manera nadando contracorriente aún todavía, ya no tanto, para que haya un posgrado en intervención en crisis o una especialidad, y ya hemos más o menos avanzado en eso para que, por ejemplo, sea opciones a titulación o especialidad en alguna línea muy particular de la intervención en crisis. O también la otra cuestión, ya un posgrado formalmente con maestrías y doctorados. Se llegó a hacer un intento en la Asociación de Universidades de América Latina, en la UDUAL. Estuvieron los rectores, estuvieron interesados, pero no pasó hasta ahí del interés. Yo creo que ahorita con la cuestión emergente que tenemos, es un buen momento como para reactivar esta cuestión de los posgrados y de las especialidades, y que ya no sea una materia aislada ahí que se puede tomar como para tener entrenamiento en esto. La UNAM, cada semestre, la Facultad de Psicología da el curso. Hasta 2 cursos nos hemos aventado por semestres, porque está la demanda, y es un poco para que la gente tenga pues esta actualización a la cual se refería el doctor Perfecto González. Hay que estar, pero y nosotros también,
estar permanentemente actualizándonos, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Con esto concluimos este panel. Muchas gracias al doctor Jorge Álvarez, al doctor Perfecto González Gracias. Vargas y al doctor Pablo Pérez por haber compartido con nosotros sus experiencias.